y requisaban armamento. Mientras, en la periferia de Basora, las tropas británicas siguen hostigando al ejército iraquí y tratan de controlar el incesante movimiento de los habitantes de Basora, que entran y salen de la ciudad en busca de agua y de comida. Qasar, uno de los primeros objetivos del comienzo de la guerra, no acaba de estar totalmente bajo control. Hoy, helicópteros Cobra abrían fuego sobre una fábrica que podría haber sido utilizada por francotiradores. También es necesario limpiar de minas las aguas de su puerto, vital para la llegada de ayuda humanitaria y suministros a las tropas. La maquinaria bélica se refuerza. Un importante contingente aliado atravesaba hoy la frontera de Kuwait con Irak. En la base británica de Fairford, los mastodónticos B-52 se preparaban para una nueva noche de bombardeos. Viajaban todos en una furgoneta. Los 15 eran miembros de una misma familia, pero al parecer un helicóptero estadounidense los ametralló anoche en su camino. La imagen nos ha llegado hoy. Los vemos a la puerta de un hospital cuando ya nada puede hacerse por ellos. ...33 cadáveres más, muchos niños, han llegado hoy hasta el hospital de Hilla, a 110 kilómetros al sur de Bagdad. Situada en la carretera principal que conduce desde el sur de Irak hasta la capital, Hilla está cercada por las tropas angloamericanas. Los iraquíes les acusan de haber lanzado bombas de fragmentación prohibidas contra un barrio. En una visita organizada para la prensa internacional, se han podido ver los cuerpos destrozados de civiles, incluidos varios niños. Familiares que pedían inútilmente explicaciones para tanta muerte. Al lado del hospital, otros cadáveres se acumulaban en el suelo, en morgues aparentemente improvisadas. Los que han llegado con vida al centro sanitario han tenido que esperar para ser atendidos. Los médicos no daban abasto. Dicen que solo en Hilla hoy ha ingresado 310 heridos. Me gustaría que mis amigos en Inglaterra pudieran ver esto, que viesen lo que han hecho su gobierno y el americano, dice un médico iraquí mientras atiende a un niño. Otros 8 civiles han muerto en las últimas horas en controles de carretera de las fuerzas estadounidenses en Irak. En Najaf, a 150 kilómetros al sur de Bagdad, al menos 7 mujeres y niños han muerto ametrallados al levantar sospechas la furgoneta en la que viajaban. El vehículo ignoró los disparos de advertencia, dice el general norteamericano Peter Pace. Le dispararon al motor, pero no paró, así que tiraron al vehículo y, como saben, hay 7 muertos. Pero un reportero del Washington Post, testigo del ametrallamiento, da hoy en su periódico otra versión. Dice que los muertos fueron 10, 5 mujeres y 5 niños, y que los soldados dispararon antes de que tuvieran tiempo de detenerse. A unos 100 kilómetros al sur, en Shatra, otro civil iraquí ha muerto por disparos de soldados norteamericanos en un puesto de control. Los militares tomaron su furgoneta por un coche bomba. El muerto, se comprobó luego, no iba armado. ¿Y Pato? Sí. ¿Pato? Sí. Seguro se fue al cine. Pato. Hola. Pato, ¿dónde estás? Entrenador, acá en el cine estoy. ¿Qué haces ahí? El partido está por empezar, vení. Vení. Bueno, me voy. Aguanten un rato. Llegó Portable GSM, la experiencia de comunicación celular en grupo, para tu grupo. Portable, estrechamos vínculos. Vientos de Guerra, Operativo Libertad de Irak, Flash, fue presentado por Portable, estrechamos vínculos. En una mirada que nos pide amor y protección, ellos tocan nuestras vidas para siempre.
Hombres de ciencia, líderes comunitarios, padres y madres trabajan arduamente para que nuestros niños sean atendidos como un todo en sus hogares, en hospitales y en centros de salud. En los últimos 100 años, se han reducido significativamente las muertes infantiles en las Américas, porque para todos nosotros, un niño que muere innecesariamente es inaceptable. La Organización Panamericana de la Salud, celebrando 100 años de salud. Red Guaraní Televisión, Canal 2, el canal de nuestra gente. El Informante es presentado por Telecel, conviene, auspicia Café Mayo, sabor que no cambia. Buenas noches, bienvenidos al Informante. Hoy te vamos a estar hablando de algo que se discute siempre, cómo se financian las campañas políticas. Esto es algo que de alguna forma todos sabemos, lo difícil es tener pruebas, lo difícil es poder demostrar que el dinero lo ponemos nosotros. Bueno, hoy tenemos algunos elementos que te van a permitir concluir cómo vos y yo pagamos esas campañas. Estuvimos revisando el material. Es fuerte, jugamos al cuerpo, pero vale la pena. Ellos también nos juegan al cuerpo, siempre. Vamos a arrancar con esto. Primero la versión oficial. Preguntamos cómo se financian, cuánto gastan. Bueno, vamos con el primer informe y después seguimos hablando del tema. El origen de los fondos con los que se financian las campañas electorales del Partido Colorado es un tema de eterna polémica. ¿De dónde sale el dinero de la campaña colorada? Más que un manto de sospecha, tiene un manto de certeza. Es un secreto a voces que las instituciones públicas son las principales proveedoras de las grandes masas de dinero que van a parar a las arcas del proselitismo oficialista. La campaña colorada no la pagan solamente los colorados, la pagan todos los contribuyentes que en muchos casos pertenecen a otros partidos o no pertenecen a ninguno. La traba frecuente es la imposibilidad de demostrar con pruebas contundentes esta modalidad perversa de apropiarse de los fondos del Estado para los gastos electorales a favor del partido de gobierno. Según algunos de sus voceros prominentes, el Partido Colorado invertirá entre 2 y 3 millones de dólares en las elecciones del 27 de abril. Por lo menos es lo que el exministro de Salud y actual senador Martín Chiola dijo a uno de nuestros noticieros. Yo calculo que está por encima de los 15.000 millones de guaraníes, o sea, más de 2 millones de dólares. La cifra dada por Chiola fue ratificada por el diputado colorado Juan Darío Monjes. Esa es la estimación que se tiene en la Junta de Gobierno y yo creo que se podría orillar esa suma, sumando también los recursos que vienen aportando los candidatos. También el diputado Ángel Barcini coincidió con la cifra de Chiola y Monjes. Y probablemente debe ser eso lo que se va a gastar en la campaña a nivel nacional. Para los entendidos, sin embargo, 3 millones de dólares a lo sumo representa el 30% de la danza multimillonaria que estará en juego a lo largo de la campaña electoral colorada.
Los 2 o 3 millones de dólares, en todo caso, serían solamente para el día específico de la jornada electoral. Los montos reales y totales sumarán varios millones más. Martín Chiola también dio su versión sobre la modalidad que supuestamente el Partido Colorado pone en práctica para recaudar el dinero necesario para el financiamiento de la campaña. Con aporte de los correligionarios, ustedes mismos fueron testigos de una cena de la Comisión de Damas donde se juntó 250 millones de guaraníes. Ahora tengo entendido se está realizando también otra cena también con aporte. Hay un aporte de senadores, de diputados colorados, voluntario absolutamente. La versión de Chiola nuevamente fue avalada por el diputado Monjes. La financiación parte de que el partido provee una parte de los recursos y los candidatos de los distintos departamentos, ya sean diputados nacionales, gobernadores, también estamos aportando en nuestras respectivas comunidades, en nuestros respectivos departamentos, a los efectos de sufragar mínimamente los requerimientos que se tienen en la campaña electoral. Del dinero público, ni noticias. Tal como plantean Chiola y Monjes, el origen de los fondos es totalmente lícito y hasta un tanto sacrificado para los operadores que deben ocuparse de obtenerlos. Cualquiera sabe que hasta para preparar una fiesta escolar hay que mojar la camiseta para encararla con cierta probabilidad de éxito. Mucho más si el objetivo es recaudar dinero. Y ni hablar si la recaudación debe ser multimillonaria como para financiar una campaña para presidente de la República, senadores, diputados y otros tantos cargos, con toda la parafernalia política que debe apuntalar un proyecto de semejante envergadura. Cualquier campaña política con alguna pretensión representa una respetable cantidad de dinero. Y tratándose del Partido Colorado, toneladas de dinero. Consecuentemente, hay que echar mano a lo que venga. Y lo que por lo general viene como anillo al dedo es el dinero público, la plata de la gente. Más adelante vamos a ver cómo y quiénes están detrás de la actual obsesión recaudadora de la campaña colorada. Bueno, supongo que a esta altura te estarás diciendo qué osada esta gente, cuáles son las pruebas. En el transcurso del programa te vamos a presentar pruebas, te vamos a dar nombres. Toma apuntes. Hacemos un brevísimo corte, la gente que quiera participar ya sabe, 611-500 es el número de Zapucay, el código es El Informante, también podés hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, elinformante@tereré.com.pi y elinformante@redguaraní.com.pi. Cualquiera de los dos podés utilizarlo para comunicarte con nosotros. Brevísimo corte, no te pierdas hoy todo el desarrollo del programa, te va a sacar de espaldas al final. Enseguida volvemos. You're just like an angel. Your skin makes me cry. La gente formaba fila, le tocaba la cabeza y llegó la pizza. Llegó la pizza. Algunas cosas no duran todo lo que uno quisiera. Otras sí. Telecar te da el precio más bajo. Solo 339 guaraníes. Si querés que dure más, pasate a Telecar. Pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Café Mayo, sabor que no cambia. Siempre conmigo. Con su vinil pinte la democracia y gane. Capacítese con la urna electrónica y sea uno de los ganadores de 12 sueldos mensuales de 1 millón de guaraníes, más aguinaldo.
Para votar en estas elecciones, practique con la urna electrónica en los lugares habilitados por la justicia electoral. Llene un cupón y participe en los sorteos. Suvinil pinta la democracia y apoya a la justicia electoral. El Paraguay necesita de un presidente que tenga oficio de poder, capacidad de mando y compromiso con el pueblo. Hoy coaba la ñandera pisa, ojasaba, araja, puijarepe. Este es un país rico con un pueblo pobre. Ñandé, Yayapota, Beteíte, está Paraguay y Ponavega. Uta la inversionista moñan de la fábrica, ñandera escuela a nivel Janguá, o coñan de Huite Tambuere, campesino, o allí Janguá y Copoyacame, a empresario, oreco Janguá, seguridad, a incentivo para la felicidad de todos. Confíen en mí. Sé a confiar pendereje, a oñón dive, ya no está Paraguay, Caruguawe, ñandera escuela y Copoyacame, Janguá, ñandera está. En realidad nos gustaría tener información sobre cómo financian todos los grupos políticos sus campañas, pero como se trata del partido de gobierno, tiene particular interés porque estamos hablando de dinero público, obviamente, y lo que más nos interesa es el dinero público. Si vos tenés información de cómo financian los otros sus campañas, esto está abierto, nos encanta, somos amigos de todos. Bueno, tenemos el siguiente material. ¿Te acuerdas que la última vez te pasábamos un informe sobre cómo, de alguna forma, siempre cuando hay violencia de parte del Estado, hay algún respaldo político? Concretamente, la represión contra los oviedistas que tuvo una carta blanca de parte del presidente del Congreso, el amigo de la casa, el senador Juan Carlos Galaverna. Él después de alguna forma puso en duda la interpretación curiosa, antojadiza que hicimos nosotros de sus declaraciones, así que esta vez nos cuidamos las espaldas. Pero vale la pena recordar primero cuál fue la reacción del senador Galaverna y después te contamos nosotros cómo hicimos para tener otras interpretaciones de lo que vas a escuchar en el transcurso de hoy del Informante. Vamos a la siguiente nota. El presidente del Congreso, Juan Carlos Galaverna, reaccionó bastante molesto en estos días por habérsele adjudicado el papel de instigador de la violenta represión contra oviedistas en septiembre pasado. Fue en relación a la conversación telefónica que pusimos al aire en un programa anterior, donde Galaverna, cuanto menos, no desalentó el festival de sangre que el entonces jefe de policía, Sixto Ramírez, planeaba poner en práctica. Ya conocimiento que a las 11 pues, ya aparecieron por el Palacio de Gobierno estos Elagio Ugarte y Guillermo Sánchez Ufante llegando una nota. Y acá me acaban de traer, ¿cómo? Acá también me acaban de dejar una nota. Empieza, como presidente del Congreso Nacional, usted debe arbitrar los medios, etcétera. Beato Páez y el partido UNACER le solicita a Guayuma. Ella tuvo llegó Yupille, le hacemos personalmente responsable por la integridad física de miles de compatriotas que están dispuestos a levantar su voz de protesta, bla, bla, bla. Eso es señal de que no es completamente pacífico lo que ellos están queriendo hacer. Exacto, así por que... No todavía de la TAI. Por otro lado, donde llega tú me no pan de gusto, porque yo y me le responsable, se le responsable. No, así que ya tendré carta blanca. Ya tendré carta blanca, ya tendré carta blanca. Pero Galaverna atribuyó a un error de interpretación el haber tomado al pie de la letra la carta blanca que le dio a Sixto Ramírez para entrar en acción contra los manifestantes. En todo caso, el primer error de interpretación provino del propio Sixto Ramírez. Fue Sixto Ramírez el que tomó al pie de la letra las palabras de Galaverna. Con carta blanca puso en práctica un salvajismo que volvió a retratar en la memoria los años de terror del estronismo. Lo cierto es que a criterio del senador Galaverna, el error de interpretación estuvo de nuestra parte. Pero nunca está de más conceder el derecho a la duda y sobre todo dar paso al principio elemental de la presunción de inocencia.
más aún cuando la posibilidad de error está siempre latente en cualquier actividad humana. Y en el intento de evitar caer en un nuevo error de interpretación ante otro episodio verbal similar al de Galaverna y Sixto Ramírez, la producción de nuestro programa apeló a otras opiniones para no conformarnos solamente con las nuestras. En este caso se trata de tener la más fiel interpretación posible de una nueva conversación telefónica en la que otra vez está en juego el interés público, sobre todo el dinero público. Se trata justamente de lo que hablábamos en la apertura del programa. ¿De dónde proviene la montaña de dinero que el Partido Colorado gasta en la campaña proselitista? ¿Quiénes son los encargados de hacer la colecta y cuáles son los métodos puestos en práctica para hacerla efectiva? Y para no volver a caer en supuestas interpretaciones erróneas, invitamos a un grupo de gente, a nuestro entender, de respetable credibilidad, o cuanto menos, sin manchas conocidas como para cuestionar la seriedad de sus opiniones. Compartimos con ellos el contenido de 2 escuchas telefónicas en las que, según nuestra interpretación, se dan señales bastante claras sobre la metodología de recaudación del Partido Colorado en las instituciones públicas. Y lo más importante, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? Los nombres que aparecen en las grabaciones son de respetable volumen político. Y los montos, al parecer, no se quedan atrás. Con las cifras mencionadas por Chiola, Monjes y Barcini, y las que se insinúan en la grabación telefónica que vamos a escuchar más adelante, ya se puede tener una idea aproximada de la montaña de dinero que irá a parar a la campaña colorada. Claro que, como al parecer todo saldrá del bolsillo de los contribuyentes de todos los partidos, y no solamente de los colorados, el caso no es precisamente para entusiasmar demasiado. Y ante tantas carencias que desangran a escuelas y hospitales, y bandadas de niños desnutridos que mendigan por las calles, el caso se convierte en una historia de lacerante perversidad. Sé paciente, enseguida te vamos a hacer escuchar cómo se recauda para poder financiar una campaña. Tengo un par de mensajes acá, ¿podemos pasar a esta cámara? Los primeros dicen: al comandante de la policía no le importa que los funcionarios de la policía estén ganando una suma de 600.000 guaraníes, ya que nos hace ir sábado y domingo a cumplir la orden, y eso no está estipulado dentro de lo que es la ley orgánica, dice Paola. ¿Está seguro que para financiar las campañas de Nicanor vacían las arcas del Estado, David? ¿Cuándo le vas a investigar al ministro de Acción Social, Aurelio Varela, la mansión que se acaba de construir en San Bernardino? Es una bofetada al pueblo, Juan Carlos. Es increíble cómo la gente sigue votando al Partido Colorado a sabiendas de cómo roban y empobrecen al país. Somos cretinos o masoquistas o indolentes. ¿Cuándo vamos a castigar a estos corruptos? Busquemos gente nueva, gente sana. Fulgencio. El comandante está ganando una suma astronómica y no le importa si van o no los funcionarios a cumplir orden, ya que ellos no se quedan durante el tiempo del acuartelamiento y los funcionarios deben de pagar su comida, Sonia. Si hoy destituyen al fiscal Nissen, vamos a seguir ese caso. Mañana comienza a activar el aeropuerto Guaraní para las recaudaciones políticas, Arturo Rodríguez. ¿Será que el 5% que se cobra por la transferencia en la dirección del Tesoro del Ministerio de Hacienda va para el aporte del Partido Colorado? Juan Daniels. Favor investigar a la doctora fulana del IPS, pues consultan pacientes del partido sin ser asegurados, Sandra. Ya que estás hablando de colecta, ¿qué te parece si hacemos una para revocar y pintar el ambiente desde donde pasan el programa para que esté más acorde al mismo? Dice Jorge. Te vamos a tener en cuenta, Jorge. Luis, no seas tan malo. Porque los liberales también recaudan a través del Contralor, la Intendencia y las gobernaciones. No sigamos con este juego porque parece que vos también perteneces a la corrupción, dice Atilio Galloso. Sí, después te voy a mi pileta olímpica. Me encanta, Atilio. Aguante, Vaneiro, por fin hay un programa que no se vende como otros programas. Víctor Villalba. Soy contratado a la Corte Suprema de Justicia hace 3 meses, no estoy cobrando mi sueldo. Como los ministros tienen dinero para viajar, pasearse y nosotros no. Con tal de que el comandante esté en el poder después de las elecciones, hace que los funcionarios de la policía estén acuartelados sin que ellos estén presentes, sin importarle cuál es la remuneración de ellos, Tania. Bueno, después seguimos con esto. Vamos a hacer un brevísimo corte. Después vas a empezar a escuchar la opinión de gente realmente respetable,
Paioliva, Menche, o sea, gente a la que no se puede calificar de pertenecer a alguna tendencia política. Y después vas a escuchar cómo conversan los ministros sobre qué van a hacer con nuestro dinero. Breve corte, ya volvemos. Algunas cosas no duran todo lo que uno quisiera. Otras sí. Telecar te da el precio más bajo. Solo 339 guaraníes. Si querés que dure más, pasate a Telecar. Si te duele mucho, mucho la cabeza. Dolor fuerte, aspirina Forte. Diners Club International, Hotel Internacional de Asunción Business Class Hotel, presentan Chicago, el mundo de Bud Foss, el espectacular show musical que hizo récord de taquilla en el mundo, desde el Teatro Colón de Buenos Aires y con 25 bailarines en escena, ahora en Paraguay, en 2 únicas presentaciones en vivo, el viernes 4 y sábado 5 de abril en el Centro Cultural Guaraní, a beneficio de la Comisión de Damas de Ayuda a Emergencias Médicas. Entradas limitadas. Haga sus reservas al teléfono 440-777 y línea exclusiva para clientes de Diners al 620-2850. Auspician Noticias El Diario, Universidad Americana, excelencia académica, Medias Ingesa, medias de calidad, Obsesión, el nuevo bombón de Cadbury. Arundio, ¿cómo te gusta? Ve, o sea que yo ya practiqué ese voto electrónico. Te corrió, veo. Najani, es fácil de técnico. Vos te vas ya, apire tu pata a ti mesa. Le das tu cédula, ariqueta pecabina, ve. Vos solo, porque el voto es secreto, ¿no? Ah, secreto. ¿Aupé? Apire tu pata de calculadora tu ya. Página urna electrónico. Ellos pueden de candidatos, números a ellos, pueden teclas, sí. Usted va a tener tu nombre, tu foto allá. Si eres tu candidato que elegiste, ellos pueden ir la tecla sí para confirmar allá. A la lista de senadores y diputados, ¿cuál es las mismas cosas ya ponen? Sí, ella puede llegar para cada lista la misma cosa. El número, la tecla sí, sale la lista de tu preelección y apretar la tecla sí para su confirmación. ¿Hala? Y yo que soy del interior tengo que votar también por la lista de candidato a gobernador y junta departamental allá. Entonces aprieto el número de mi candidato, le doy sí, aparecen las fotos a confirmar, llegué con la tecla sí. Viaja. Y después que tú salgo, meto mi dedo en la tita de leerle nunca, retiro mi cédula y ya está. ¿Entendiste para mi cuate? Es fácil, es terreno, vaya. Justicia Electoral. Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el Tribunal Electoral del Brasil. Con su roja clarinada, la marea colorada, ave, ave, peñoy, lista uno ya marcar, o pajamate mi guay, atoy te envía por a, topuca de Paraguay, ni canor ni decente Paraguay, ni moñaré, a ella le pengüe, la esperanza de la gente. Vota lista 1, Nicanor presidente, mano firme para un país mejor. Bueno, y como te habrás dado cuenta, el Partido Colorado es un gran anunciante también de este canal. Obviamente van a tener seguramente varios inconvenientes para poder cobrar, pero como ese es un problema de los vendedores, nosotros somos periodistas. Vamos rápidamente unos cuantos mensajes, caballero.
Dice, me afilié al Partido Colorado por una cuestión familiar, pero jamás voté por un candidato colorado. Lastimosamente ahora tampoco el candidato del partido aparece como una opción válida, dice Carmiña. Tengo documentos que quisiera acercarte. ¿Cómo puedo hacerlo? Contestame al aire dulce, acércate al estudio, a la sala de producción del Informante. Está sobre el presidente Franco Casicón en el edificio Mocipar. O llamas al 444-006. Podés comunicarte con nosotros. Sería conveniente que averiguaran sobre el depósito de materiales escolares que tiene el señor Nicanor para favores políticos. Jorge, el programa está buenísimo. Esperemos que esto ayude a que todos los paraguayos podamos elegir bien este 27 de abril para no seguir permitiendo que nos roben a todos, que sepamos votar en contra de los ladrones. Cristian Villalba. ¿Me puedes informar por qué se le echó a Víctor Benítez? Dice Marilyn. No tengo la más pálida idea. No es mi amigo el periodista Benítez. Una pista más a seguir para el Informante sobre el tema. Atilio Penayo, para solventar su campaña política, Nicanor le consiguió un puesto en la aduana como consejero. Podés verificarlo en los registros propios de la aduana, Gloria. Investiga al doctor fulano, es recaudador de IPS. Todos los días a las 16 se presenta a la caja central para poder recaudar. Fulana y fulana, pruebas te vamos a hacer llegar. Dice Estela, acercarnos las pruebas, Estela. Con gusto. Favor, no se preocupe más por los colorados, preocúpense por los otros partidos que también están fundiendo al país. Viva el Partido Colorado, dice Marlene. En realidad el partido no nos importa, Marlene, nos interesa el dinero público. No sé si entendiste la diferencia. Bueno, vamos rápidamente al siguiente material. Acá tenemos las primeras reacciones de la gente que invitamos, toda gente respetable, sobre lo que le hicimos escuchar y las primeras pistas de qué se trata esto de lo que te estamos hablando hoy. Vamos al informe. Paí Oliva, Menchi Barrio Canal, Ricardo Flecha y Tomás Palau fueron nuestros invitados para compartir con ellos el contenido de las dos escuchas telefónicas. Cada uno de ellos escuchó atentamente una y otra vez las conversaciones grabadas al tiempo que leían la transcripción realizada del contenido de ambas grabaciones. La primera conversación telefónica es entre el ex secretario general de la presidencia y actual consejero de Itaipú, Jaime Bestard, y el candidato presidencial colorado, Nicanor Duarte Frutos. Presidente, la misión que se me ha encomendado tengo prácticamente cumplida en buena medida. Y yo te espero a las 2:30 en el partido. A las 2:30. Voy a estar ahí con... Yo estoy fuera del partido. Sí, perfecto. Y vamos a definir esta noche todo y mañana... Sí, correcto. Y... Bueno, y hablamos esta tarde a las 2:30. Bueno, perfecto, gracias. La conversación telefónica entre Jaime Bestard y Nicanor Duarte Frutos es apenas un leve indicio de la historia que se va a completar más adelante con otra llamada del propio Bestard. Y quien va a aparecer en la segunda llamada es el exministro del Interior, Julio Fanego, destituido tras el escandaloso caso Arrón Martí, pero reubicado también en el Consejo de Itaipú con un salario millonario, al igual que Bestard. La conversación de Bestard con Fanego es un complemento perfecto de la anterior que mantuvo con Nicanor. Es la pieza que completa el rompecabezas de la gran maniobra de recaudación para la campaña colorada. Antes de dejar la Secretaría General de la Presidencia de la República, Jaime Bestard ya se vio envuelto en algunos escándalos detectados precisamente a través de escuchas telefónicas. Una de ellas, negociando con Óscar González Daer y el exdirector de Yacyretá, Walter Reiser, una supuesta coima con una tal Miriam, que al parecer no era otra que la diputada Miriam Alfonso. Pero Jaime supo salir bien parado y reubicarse rápidamente con un millonario sueldo como consejero de Itaipú. Coincidentemente, Julio César Fanego también fue a aterrizar en el Consejo de Itaipú después de su escandalosa destitución del Ministerio del Interior por su probable vínculo con el secuestro de Juan Arrón y Anuncio Martí. Evidentemente, Bestard y Fanego son hombres de suerte. A pesar de los escándalos con que se vieron salpicados, fueron recompensados con creces. Cualquiera supondría que tan rápida y ventajosa reubicación en Itaipú respondía a algún objetivo no menos ventajoso de sus padrinos políticos. ¿Y qué más ventajoso puede ser, por ejemplo, que recaudar una buena cantidad de dinero para financiar la campaña presidencial de Nicanor Duarte Frutos? Para ir despejando las dudas,
vale la pena escuchar un breve adelanto de la charla telefónica entre Jaime Bestard y Julio César Fanego para que la audiencia también vaya tomando nota del contenido de la conversación. Noticia tuya. Bueno, estoy bien, che, a pesar de la dificultad de esta tarea que como le dije a Calé ayer, me ha asignado una tarea jodida, pero me parece que por lo visto puedo también desempeñarme en este campo, le dije, porque estoy bastante bien, che, no es todo lo que uno es, pero para esta época, viejo, estamos avanzando, estamos en 1.75, a la mitad. Yo hablé recién con el presidente del partido, y bien, le comenté que ya está eso encaminado, me faltan algunos detalles más, ¿verdad? ¿Y le dijiste que vos? Yo no le hablé de monto, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a tratar de ver si llegamos a eso, ¿verdad? Ajá. Lo que no, para hoy estamos en eso, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué te dijo él? Y me dijo, ok, al pelo me dijo, está obligada. Ajá. Está feliz de la vida, está feliz de la vida, está feliz de la vida. Lo que queda claro en este punto de la conversación es que Nicanor Duarte Frutos está muy conforme con el resultado de la recaudación que lleva adelante Bestard. Para ser más claro, Nicanor está feliz de la vida, al decir del propio Bestard. Más adelante vamos a escuchar también las primeras reacciones de nuestros invitados, partiendo obviamente de la base de que ellos previamente escucharon la totalidad de la conversación. Más adelante, también la audiencia podrá escuchar la conversación íntegra e identificar de paso a los involucrados en el tema. Sé paciente, te vamos a hacer escuchar más. Obviamente no te vas a quedar solamente con eso. ¿Tengo tiempo para un par de mensajes, caballero? ¿No? Bueno, vamos a hacer un brevísimo corte. 611-500 es el número de Zapucay, el código es El Informante. Comunícate con nosotros, ya volvemos. Algunas cosas no duran todo lo que uno quisiera. Otras sí. Telecar te da el precio más bajo. Solo 339 guaraníes. Si querés que dure más, pasate a Telecar. Ahora Palermo te trae el cigarrillo que inaugura una nueva categoría. Palermo Suave. Con el auténtico sabor del cigarrillo americano a un precio justo. Palermo, siempre conmigo. Quienes estudiamos y ponemos en práctica la astrología, tratamos de interpretar las posibilidades que el destino le depara a cada persona. Si sos consciente de ellas, aprovecharás las condiciones armónicas y evitarás las adversas. Es la persona con su voluntad la que determina el resultado de las influencias astrológicas. Si vos querés conocer tu situación actual y tu proyección particular, llama al 0904-2060. Mi grupo de profesionales y yo estaremos esperando tu llamada. El Paraguay necesita de un presidente que tenga oficio de poder, capacidad de mando y compromiso con el pueblo. Hoy coaba la ñandera pisá, ojazaba, araja, puigarepe. Este es un país rico con un pueblo pobre. Ñandé, yayapota, beteíte, está Paraguay y Ponavega. Outa la inversionista moñan de la fábrica, ñan de la escuela a nivel Janguá, o coñan de huite tambuere, campesinos, hoy allí Janguá y Copoyacame, a empresarios, oreco Janguá, seguridad, a incentivos para la felicidad de todos. Confíen en mí, sé a confiar pendereje, a oñón dive, ya no está Paraguay, Caruguay, ñan de la escuela y Copoyacame, Janguá, ñan de esta.
Ojalá que mi gran amigo, el senador Galaverna, esté viendo el programa. Esta parte se la quiero dedicar. Las personas que opinan sobre la conversación que enseguida vamos a escuchar todos. Vamos rápidamente con eso. La primera parte de la escucha telefónica entre Jaime Bestard y Julio César Fanego probablemente no arrojó muchas luces sobre el verdadero alcance de la conversación. Claro, lo más sustancioso viene después, cuando comienzan a salir los nombres que al parecer integran el equipo de recaudación y las instituciones que van aportando los fondos. Pero vamos a ir conociendo las primeras reacciones de nuestros invitados que previamente se tomaron el trabajo de escuchar detenidamente la totalidad de la conversación. Para el sociólogo Tomás Palau, no hay ninguna duda de que se trata de la recaudación de fondos públicos para la campaña electoral de la ANR. De lo que se puede escuchar, muy claramente se trata de una campaña de recolección o recaudación de fondos para la campaña, afectando a los fondos públicos, y eso es directamente inmoral, sobre todo en un momento en que el Ministerio de Hacienda no tiene ni para pagar salarios a jubilados y a empleados públicos, ¿verdad? Es directamente una bofetada al pueblo paraguayo. El cantante Ricardo Flecha también interpretó que la charla revela cómo se utilizan los fondos públicos en favor del candidato colorado. Me parece que es una recaudación de fondos para la campaña de Nicanor. Eso es lo que me queda claro. No son chicos de ninguna cofradía que van a juntar dinero para los niños pobres. Y realmente me indigna la situación en que ellos manejan el país. Menchi, en principio, tomó con un toque de ironía el contenido de las conversaciones telefónicas. Somos todos unos mal pensados, porque estos son unos muy buenos muchachos que están juntando fondos para llevárselos a los más carenciados de nuestro país, los que están, por ejemplo, en clínicas, o la gente que está mendigando por un poquito de atención a su salud en IPS, o los maestros que todavía están trabajando ad honorem. Dejando de lado la ironía inicial, Menchi reaccionó con rabia e indignación ante el tono revelador de la conversación. Lo más indignante es que la gente que finalmente hace que el Partido Colorado esté en el poder una y otra vez no se dé cuenta de este robo impune al que nos someten año tras año. Esto es una clara muestra de cómo ellos se encargan de juntar los fondos para sus campañas. No hay vuelta que darle, es así de claro, así de contundente. El País Oliva tampoco pudo ocultar su desagrado ante el contenido de la conversación entre Bestard y Fanego. No tuvo ninguna duda de que giraba en torno a la recaudación de fondos públicos para la campaña de la ANR. Acabo de escuchar una grabación, acabo de leer también, la he escuchado varias veces, y me indigna. Me indigna porque se está robando al Estado, se está robando al pueblo. Y sobre todo, después nos engañan. Ponen cara de padre de familia bueno con sus hijos, de políticos honrados, de salvadores de la patria. Supongo, senador Galaverna, que no vas a acusar a País Oliva de formar parte de una campaña oviedista, supongo. Últimamente no tenés demasiados límites. Vamos a la siguiente parte del material. También puedes seguir enviando tus mensajes, te reitero, 611-500 es el número de Zapucay, el código es El Informante, puedes seguir enviando tus mensajes. Vamos a la siguiente parte de la nota. Indagando entre miembros del Partido Colorado, se pudo ir identificando a algunos de los mencionados en la conversación entre Bestard y Fanego. El tal Víctor, cuya supuesta ingratitud con quienes lo defendieron fue resaltado en la conversación, sería Víctor Bogado, expresidente de Conatel. Y lo primero que se presume es que Víctor Bogado no aportó nada simplemente porque ya no está al frente de ninguna institución estatal. Otro que no aportó nada, aunque se desvivió en consejos, al decir de Bestard, fue el tal Papito, es decir, Francisco Oviedo, exministro de Hacienda e Interior y actual miembro de Yacyretá. Entre los que sí se pusieron con el dinero, se mencionó a un tal Jorge, que no sería otro que el actual director paraguayo de Itaipú, Jorge Ayala Kunzle. No podía ser de otro modo, siendo Ayala Kunzle el número 1 de la entidad que premió a Bestard y Fanego con ingresos millonarios, cuando salieron de la órbita del Poder Ejecutivo. En la conversación también se habla de que Defensa ya puso todo lo que estaba a su alcance. Se supone que la referencia es al Ministerio de Defensa.
salvo que haya otra institución dedicada al mismo rubro. En cuanto al aporte del IPS, también mencionado en la grabación, si bien no se habla de la cifra ni del responsable de la donación, se presume que su presidente, Cecilio Cano Flores, tendría algo que contar al respecto. O cuanto menos, una explicación de por qué el IPS debería gastar plata en una campaña política cuando sus asegurados son humillados a diario por falta de medios para cubrir necesidades elementales de salud y otros servicios. Un nombre verdaderamente resaltante es el que aparece mencionado como Alcides, que según Bestar es el que más colabora. A full, para ser más concreto y apelando a los mismos términos de la conversación. Y tratándose de recaudación de dinero público, no está de más suponer que podría tratarse del ministro de Hacienda, Alcides Jiménez. De lo que al parecer no quedan dudas es que el destinatario principal de lo recaudado sería Nicanor Duarte Frutos. Consecuentemente, él estaba al tanto de todo. El propio Bestar, en su primera conversación, le adelanta a Nicanor los éxitos de su gestión. Y el propio Bestar le confirma después a Fanego sobre la alegría que le produjo a Nicanor la buena marcha de la recaudación. Pero para entender mejor de qué se está hablando, vamos a escuchar otro pasaje de la conversación. ¿Y la nota llega al ministro? Sí, le hablé. Sí, porque cambió de actitud. Sí, le hablé. Esto tenemos que actuar bien coordinadamente y tenemos que darle una mano a toda la gente que está trabajando en esto. O sea, lo que se resolvió en la reunión, eso hay que cumplirle. ¿Y qué tal se comportó contigo? ¿Bien? Y bien, porque le puso la persona esa. Ahora estamos dando los documentos nosotros, lo que tenemos. Lo que va a faltar es la rendición ¿verdad? Sí. De gasto, que es el último requisito, que es el único que nos falta. Pero ya a defensa ya contestó que esto es lo que tenemos y más no. Y falta lo mismo, y a ustedes también, seguramente que estos 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, van a tener que contestar así también. Sí. Yo te cuento y quiero que vos sepas que el que más está ayudando en esta gestión es Alcides, sí. A full, Y se está jugando a full, ¿verdad? Bueno. ¿Y Víctor no respondió? No, Víctor Noche. Me enteré, me contó Silvio. Víctor 0 y T. Borea. Allá en el pues. Exactamente. Y puta, yo salí al frente una vez a chocar. Este fue el momento en que él hubiera respondido un poco, porque nuestro equipo el otro equipo no le puede ni ver también. Claro. ¿Y Jorge? Jorge sí, IPS también un poco y tiene otro. Y esos son los principales referentes. Vos podés sacar tus conclusiones a partir de esto. Hacemos un brevísimo corte. Hay más. Ya volvemos. Cuando la suerte golpee a tu puerta, que no te encuentre con la heladera vacía. Con Pilsen podés ganar 100 premios de 7 millones de guaraníes cada uno. Animate y espera que Carlitos, Gabriel o Ricky llamen a tu puerta. Pilsen, ñanemba etete. Si te duele mucho la cabeza, dolor fuerte, aspirina Forte. Diners Club International, Hotel Internacional de Asunción Business Class Hotel, presentan Chicago, el mundo de Bob Fosse,
el espectacular show musical que hizo récord de taquilla en el mundo, desde el Teatro Colón de Buenos Aires y con 25 bailarines en escena, ahora en Paraguay, en 2 únicas presentaciones en vivo, el viernes 4 y sábado 5 de abril en el Centro Cultural Guaraní, a beneficio de la Comisión de Damas de Ayuda a Emergencias Médicas. Entradas limitadas. Haga sus reservas al teléfono 440-777 y línea exclusiva para clientes de Diners al 620-2850. Auspician Noticias El Diario, Universidad Americana, Excelencia Académica, Medias Ingesa, medias de calidad, Obsesión, el nuevo bombón de Cadbury. Alundio, ¿cómo te voy? ¿Oye? O sea que yo ya practiqué ese voto electrónico. ¿Te corrió, vio? Najani, es fácil de técnico. Vos te vas ya, apenas tu pata a ti mesa. Le das tu cédula, Jari, que está pecabina, ve. Vos solo, porque el voto es secreto, ¿no? Secreto. Apenas tu pata a ti calculadora tu ya. Página urna electrónico. Ellos pueden de candidatos, números a ellos, pueden teclas, sí. Usted va a tener tu nombre, tu foto allá. Si es de tu candidato que elegiste, ellos pueden ir la tecla sí para confirmar allá. A la lista de senadores y diputados, ¿cuál es las mismas cosas que le ponen? Sí, ella puede llegar para cada lista la misma cosa. El número, la tecla sí, sale la lista de tu preelección y apretar la tecla sí para su confirmación. ¿Hala? Y yo que soy del interior tengo que votar también por la lista de candidato a gobernador y junta departamental allá. Entonces aprieto el número de mi candidato, le doy sí, aparece la foto a confirmar llegué con la tecla sí. Viaja. Y después que tú salgo, meto mi dedo en la tita de leerle nunca, retiro mi cédula y ya está. ¿Entendiste para mi cuate? Es fácil, Justicia Electoral. Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el Tribunal Electoral del Brasil. Con su roja carinada, la marea colorada, ave, ave, peñoy, lista uno ya marcar, o pajamate mi guay, jatoy te envía por a, topucado de Paraguay, Nicanor, mitad decente, Paraguay, ñemoñaré, a ella le pengüe, la esperanza de la gente. Vota lista 1, Nicanor presidente, mano firme para un país mejor. Bueno, supongo que estás desconcertado, la propaganda publicitaria de Nicanor y después el programa. O cuando querés hacer periodismo en serio, se trabaja así. Vamos rápidamente con el siguiente informe, vamos a ir cerrando esto, la última parte de la conversación y cómo reacciona la gente que invitamos y a quien hicimos escuchar esto. Vamos con el material. La apropiación desvergonzada e irracional de los bienes públicos con fines particulares, por naturaleza, despierta la indignación de quienes todos los días tienen que sudar la gota gorda para ganarse la vida decentemente. Pero la indignación sube de punto cuando instituciones como el IPS, que no puede cubrir necesidades tan elementales de sus asegurados, se ven saqueadas a mansalva por administradores inescrupulosos y sus padrinos políticos de turno. En un momento en que el presupuesto general de gasto de la Nación no da ni para cubrir los gastos mínimos del hospital de clínica, escuchar lo que hemos podido escuchar en esta grabación es realmente insultante, afectando fondos del IPS, fondos de salud que no son cumplidos en tiempo y forma. Realmente el Partido Colorado tiene un triste pendón para este año de 2003 en las elecciones. Las colas interminables que los asegurados tienen que formar a diario en el IPS, perdiendo a veces días enteros sin ser atendidos, es una imagen que despierta la indignación de cualquiera. ¿Cómo no conmoverse ante la imagen desgarradora de una madre de escasos recursos que con su pequeño hijo en brazos mendiga a diario el milagro de algún remedio que no está a su alcance? Y después de tragarse horas enteras en el IPS, debe volver a casa con las manos vacías, con su carga de dolor,
e impotencia. Pero evidentemente, el dolor ajeno no conmueve a todos por igual. Sobre todo viendo las cosas que suceden en IPS, o el caso de Nicanor, que estuvo 10 años en el Ministerio de Educación, y yo creo que él es el culpable de que muchos niños también no vayan a la escuela. Así que me parece indignante esto, ¿verdad? Porque los nombres que aparecen en estas llamadas telefónicas son lo que a través de millonarias campañas publicitarias nos hablan a diario de honestidad, de trabajo, de justicia. Pero de pronto en sus conversaciones telefónicas se retratan en su verdadero papel, poniendo en evidencia un festival de hipocresía que puede asombrar hasta el más distraído. No importa quiénes sean los personajes que aparecen en esta grabación, que algunos están muy bien identificados, lo que importa es que esto claramente es una campaña para juntar fondos de entidades públicas, o sea, de lo que nosotros aportamos a través de nuestros impuestos para que los muchachos continúen haciendo sus negociados desde el poder. No es casual que las campañas del partido de gobierno siempre cuenten con mucho más recursos que sus oponentes. La fórmula es simple y sencilla. No tiene secretos. Es apropiarse de los fondos públicos mientras la indiferencia de la gente siga tolerando pacientemente el carnaval de la vergüenza. Seguramente con tanta plata ganarán las elecciones, pero ¿a costa de qué? De engañar una vez más al pueblo. Y esto me preocupa profundamente y me enoja, me irrita, de verdad. No lo soporto. Hacemos nuestras las palabras del País Oliva. Hacemos el último corte y después te vamos a reiterar las dos conversaciones, que te quede claro cómo funciona este tema. Ya volvemos. Cuando la suerte golpee a tu puerta, que no te encuentre con la heladera vacía. Con Pilsen podés ganar 100 premios de 7 millones de guaraníes cada uno. Animate y espera que Carlitos, Gabriel o Ricky llamen a tu puerta. Pilsen, ñanemba etete. Con su vinil pinte la democracia y gane. Capacítese con la urna electrónica y sea uno de los ganadores de 12 sueldos mensuales de 1 millón de guaraníes, más aguinaldo. Para votar en estas elecciones, practique con la urna electrónica en los lugares habilitados por la justicia electoral. Llene un cupón y participe en los sorteos. Su vinil pinta la democracia y apoya a la justicia electoral. Yo soy Cíngaro. ¿Tenés problemas de matrimonio, pareja, dinero? Yo te puedo ayudar con las cartas. Puedo cambiar tu situación y también tu vida. No sufras en silencio. Anímate, no te arrepentirás. Llama al 0904-2001. Mi grupo de profesionales y yo estaremos esperando tu llamada para dar una ayuda positiva a tus preocupaciones. Jaguar SRL, seguridad y vigilancia en bancos, financieras, centros de cobro, residencias, eventos, centros comerciales y escolta de valores. Jaguar SRL, una empresa joven con fe en la seguridad de la patria. Las Delicias 4387, teléfono 609-480 y 661-570. Existe la posibilidad de que nosotros hayamos interpretado mal, que los 4 invitados hayan interpretado mal
lo que se escuchaba en la conversación. Por eso vale la pena repetir esto. Y ahora la versión completa. Vamos con eso. Presidente, la misión que se me ha encomendado tengo prácticamente cumplida en buena medida, ¿verdad? Y yo te espero a las 2:30 en el partido. A las 2:30. Voy a estar ahí con... Yo estoy por fuera del partido. Sí, perfecto. Y vamos a definir esta noche todo y mañana... Sí, correcto. Y... Bueno, y hablamos esta tarde a las 2:30. Bueno, perfecto, gracias. Si es lo que suponemos, hay que decir, por lo menos en descargo de Nicanor, que algún pudor tenía, ¿no? Eso se nota en la conversación, por lo menos. Le costaba el tema de... Esa es la primera parte, ¿no? Para entender bien cómo funciona, digamos, para completar el rompecabezas, vamos a pasar enseguida a la siguiente. Te vuelvo a reiterar esto, de todas formas nosotros revisamos más tarde el radiomensaje. 611-500 es el número de Zapucay, podés hacerlo. Ah, por cierto que en otros programas tenemos más sobre el tema, no se acaba acá. Esto es lo primero, la conversación previa, esa conversación difícil para el candidato del partido. Esto es lo segundo, versión completa. Vamos con eso. Noticia tuya. Bueno, estoy bien, che, a pesar de la dificultad de esta tarea que me leí, como le dije a Calé ayer, se me ha asignado una tarea jodida, pero me parece que por lo visto puedo también desempeñarme en este campo, le dije, porque estoy bastante bien, che, no es todo lo que uno es, pero para esta época, viejo, estamos avanzando, estamos en 1.75, a la mitad. Yo hablé recién con el presidente del partido y bien, le comenté que ya está eso encaminado, me faltan algunos detalles más, ¿verdad? Y le dijiste que vos... yo no le hablé de monto, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a tratar de ver si llegamos a eso, ¿verdad? Ajá. Por lo menos para hoy estamos en eso, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué te dijo él? Y me dijo, ok, al pelo, me dijo, está feliz de la vida. ¿Dónde está la Junta? No está en la Junta. Me dijo, está en otro lado, me dijo. Ajá. Y bueno. ¿Y la nota llega al ministro? Sí, le hablé. Sí, porque cambió de actitud. Sí, le hablé. Ajá. Esto tenemos que actuar bien coordinadamente y tenemos que darle una mano a toda la gente que está trabajando en esto. O sea, lo que se resolvió en la reunión, eso hay que cumplirle. ¿Y qué tal se comportó contigo? ¿Bien? Y bien, porque le puso la persona esa. Ahora estamos dando los documentos nosotros, lo que tenemos. Ajá. Lo que va a faltar es la rendición ¿verdad? Sí. De gasto, que es el último requisito, que es el único que nos falta. Ajá. Pero ya la defensa ya contestó que esto es lo que tenemos y más no. Y claro, que falta lo mismo, y a ustedes también, seguramente que estos 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, van a tener que contestar así también. Sí. Yo te cuento y quiero que vos sepas que el que más está ayudando en esta gestión es Alcides, Ah, sí. A full, y se está jugando a full, ¿verdad? Bueno. ¿Y Víctor no respondió? No, Víctor Noche. Me enteré, me contó Silvio. Víctor 0 y T. Don Borea. Borea. Allá en el pues. Exactamente. Que puta, yo salí al frente una vez a chocar. No, este fue el momento en que él hubiera respondido un poco, porque nuestro equipo el otro equipo no le puede ni ver también. Claro. ¿Y Jorge? Jorge sí, IPS también un poco, y tiene otro. Y esos son los principales referentes, ¿verdad? Ajá. Porque esto va a tener continuidad, pues. Sí, claro. No es una cosa que bajamos la cortina y terminó acá, ¿verdad? Y no ha cuestionado todo de una vez también. Sí, claro, así es. Y bueno, listo. Eso nomás quería saber un poco. Y yo después me quiero reunir personalmente contigo. Yo estoy en mi búnker, ¿verdad? Sí, pues sé que está ahí. Ahora le estoy buscando a Papito, yo que parece que me anda buscando, quiero un poco hablar con él y después. Yo le pedí a Papito, ayer él vino por mi casa, a la tardecita. Cuando llegó, él ya le llamé y le dije, amigo, ayúdame con este asunto. Y se fue de tarde, pero me dio muchos consejos y después se fue otra vez, ¿verdad?
Y por lo visto, no sé, me dijo, voy a ir a ver, voy a estudiar, no sé qué cosa, pero ya le cojo tiempo. No hay tiempo. No. Y bueno. No, yo creo que sí, eso que está hablando, ya podemos hacer nomás el préstamo y ese. Sí. Y firmamos, yo voy a firmar contigo, no hay problema, que firme otro y podemos nada también. Claro. Y se puede ir pagando de eso nomás. Sí, señor. Y bueno, te busco después. Listo. Ok, Julio. Bueno, hay dos cuestiones finales. Van a sacar un crédito y ya sabes cómo lo van a pagar. Y segundo, no se cierra el negocio. Esto se sigue haciendo, chiche, ¿no? Vamos a tener mucho más en próximos programas. El jueves, derecho a réplica, están todos invitados. Vamos a armar una tribuna que nos cuentes cómo se hace para recaudar para los niños del Hospital de Clínicas. Nos encontramos el jueves. Pórtense bien. Chao. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. El Informante fue presentado por Telecel, Conviene, auspició Café Mayo, sabor que no cambia. El Grillo Media Group. Desde Paraguay para el mundo.